Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? No tenían un rey, no consideraban a Dios como la figura de rey en sus vidas para poder cambiar o incluso no tener que haber hecho todo lo que hicieron y todo lo que vimos a través de cada uno de los relatos. Cada uno hacía lo que bien le parecía, se repite 4 veces, y no había rey en Israel, se repite 2 veces. ¿Sí? Entonces marca el tono del libro y marca el tema. No había rey en Israel y estas personas, este pueblo de Dios estaba totalmente desviado. Ellos estaban totalmente desorientados. Estaban como ovejas que no tenían un pastor. De hecho, no tenían un rey, ni un rey físico de carne y hueso como nosotros, piadoso, que iba a ser el encargado de trazar la palabra de Dios para que el pueblo, obedeciendo a su rey, dirija sus pisadas y su mirada hacia Dios. Pero incluso en este momento en donde habían otro tipo de líderes, tampoco tenían a Dios como su rey, porque los mismos levitas, que eran los representantes, estaban corrompidos. A pesar de ser el pueblo escogido de Dios, esta era su condición. A pesar de tener la Torá, de tener la ley, de estar el tabernáculo, no tenían un conocimiento práctico de Dios, y menos aún buscaban la comunión con Dios, no buscaban restaurar su relación con Él. Se habían perdido y ellos iban a continuar siguiendo así, tomando malas decisiones, esas decisiones llevándolo a errores y luego tomando malas decisiones para cubrir esos errores. Por eso en el capítulo 20 vamos a ver muchos errores, y en el capítulo 21 vamos a ver malas decisiones para poder tapar esos errores, que los llevaron a peores errores. Igual en nuestros tiempos también puede suceder así. ¿Sí? Tenemos la palabra escrita completa, la cual nos ilumina, la cual nos guía a través de ella, pero podemos ser ignorantes espiritualmente. ¿Sí? Podemos descuidar nuestra relación íntima con Dios. ¿Sí? Más aún, podemos incluso dejar a Dios a un costado, a un lugar muy secundario y ni siquiera considerarlo como nuestro rey. Y nos perdemos en lo cotidiano, nos perdemos en discusiones banales, nos perdemos en cosas pequeñas, trivialidades. ¿Sí? Es porque Dios no hace el cambio que Él quiere hacer en nosotros. No lo pudo hacer en el pueblo de Israel, por tanto se condujeron como se condujeron. ¿Sí? Porque cuando Dios hace algo internamente, luego se exterioriza en lo externo. Cuando Dios hace un cambio interno, se exterioriza. Dios primero cambia lo interno y luego se manifiesta en buenas obras. Israel tenía toda la forma externa, tenía el culto, tenía ceremonias, tenía el santuario, tenía el arca, tenía los sacrificios, pero internamente estaban muy mal. Dios no reinaba en ellos. Esto los llevaba a tener una mente totalmente corrompida, desviada, y eso los llevó a tener acciones totalmente pecaminosas. Ahora sí, el capítulo 20 comienza con el versículo 1 y dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. ¿Qué pasó acá? Bueno, esta es la continuación del capítulo 19 que vimos en el jueves pasado. Yo no vine a la reunión, pero sí pude verla por internet, y la verdad que es una historia totalmente impactante, que a veces hasta da miedo de pronunciar algunas palabras
de las que sucedieron allí, de esos hechos. ¿Sí? ¿Qué venía a hacer este pueblo? Este pueblo se reunió, como dice ahí, como un solo hombre, desde el norte hasta el sur, y todo el pueblo de Israel que estaba del otro lado del Jordán. ¿Sí? Generalmente cuando, como dice acá, en la reunión del pueblo, se hallaron presentes en la reunión del pueblo, era porque se iban a tocar temas, por lo menos dos temas muy importantes. Unos son religiosos y otros son militares. Bueno, en este caso se tocaron justamente los dos temas. Uno religioso, para después tomar una conducta militar. ¿Sí? Posiblemente en ese momento también estaban los sacerdotes. De hecho, el principal afectado de todo este problema, si recuerdan, fue un levita, ¿sí? Que no tenemos un nombre, no sabemos quién es, pero dice la palabra que era un levita, ¿sí? El principal afectado en esto. Entonces, estaban todos los representantes, que por lo general eran las piedras angulares, era muy importante que estén ellos para que haya unanimidad, haya unidad fuerte. Por eso recalca por lo menos 3 veces que este pueblo estaba reunido como un solo hombre, tenían una causa en común y esa causa en común se fortalecía en el bien para todo el pueblo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando un bien. ¿Sí? Cada tribu con su representante y 400.000 soldados guerreros, ¿sí? Que sacaban espada, dice ahí, y se reunieron en Mizpa. Mizpa estaba muy cercano a donde estaba realmente el tabernáculo, que era en Silo, ¿no? Eran pocos kilómetros. Ellos se reunieron ahí, probablemente, dice que se reunieron en presencia del Señor, probablemente puede ser que era tan extenso la formación militar que podía llegar de una ciudad a la otra, pero ellos tomaron como cuartel general Mizpa. ¿Sí? Ellos tomaron como el cuartel general Mizpa, que estaba justamente cerca de Gabá. ¿Y qué fue Gabá? Gabá fue la ciudad donde se cometieron estas atrocidades, que violaron, mataron, ¿sí? A la concubina del levita. Versículo 4 y 5. ¿Qué es lo que pasa? El levita cuenta su historia. El levita cuenta su historia. Dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los hijos de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. No quiso pasar la noche en tierras paganas, él no quiso pasar la noche con los jebuseos, él quería pasar la noche en tierra propia, de su propio pueblo. Aún así, miren lo que le pasó con sus propios paisanos, su propio pueblo. Quiso estar cerca de los que creían en su Dios, en el mismo Dios, o sea, con las tribus. ¿Sí? Dice el relato que lo quisieron matar, pero al final terminaron abusando y matando a su mujer. Entonces, él, con un hecho totalmente grotesco, obviamente para nada puede ser aprobado, quiso dar un mensaje muy contundente, impactante, y partió en 12 pedazos a su mujer. ¿Qué es lo que quiso hacer? Bueno, quiso decir, este fin que tengo justifica lo que yo voy a hacer. Se basó más que nada en esa ley. El fin justifica los medios que voy a utilizar. Bien, o sea, para que puedan ver la maldad y el crimen que el pueblo de Dios había cometido. Juzguen y vean lo que hay que hacer, ¿sí?
Pero fijémonos, hermanos, cómo el levita también está corrompido. ¿Por qué? Porque quiere justificar su obrar. ¿Sí? No podemos aprobar lo que él hizo. Nadie lo podría aprobar. Descuartizar a una persona, sangre fría. ¿Sí? Una persona corrompida. No podemos justificar su obrar. Obviamente la persona corrompida, estamos hablando de una persona que está totalmente alejada de Dios, en este caso, una persona del pueblo de Dios, lejos de Dios, ¿sí? Que no tiene sus ojos en la ley de Dios, por lo cual hace lo que hace. Dios no es su rey, Dios no gobierna su vida. ¿Sí? Justifica su obrar y no ve sus errores. No se arrepiente. ¿Qué es lo que hace? Hacen que ponga la vista en los errores de los otros. Sí, habían cometido un pecado grave, muy grave, pero el de él también. ¿Sí? Pero nadie lo vio, lo dejaron pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 9 al 11. Dice, mas esto es ahora lo que haremos en Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. ¿Para qué? ¿Para qué subirían? Para que yendo a Gaba, versículo 10, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagamos conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. ¿Sí? Los dominó el celo del honor del pueblo de Israel. ¿Sí? Los dominó el celo del honor del pueblo de Israel. La fuerza de desunión estaba en intereses comunes, ¿sí? En lo que se refería al bien general. ¿Sí? Esa era la fuerza de desunión. Era la fuerza de desunión. Versículo 12. ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 12. Interpelan a los de Benjamín. Mandan mensajeros y les preguntan, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. ¿Sí? Interpelan a los de Benjamín. ¿Qué es esto que hicieron? ¿Qué es esto que hicieron? Yo cuando pensaba en esto, muchas veces también no miramos nuestra culpabilidad y nuestro pecado e intentamos marcar el error del otro. ¿Sí? Como dice la palabra, a veces queremos intentar sacar la paja del otro ojo y no miramos la viga que está en el nuestro. ¿Sí? Esto le estaba pasando a ellos. ¿Qué es esto que hicieron? Porque ellos no se miraban a ellos mismos. Porque ellos, todo lo que van a hacer y todo lo que vamos a leer, ¿sí? Era porque ellos también estaban corrompidos, lejos de Dios, sin rey, sin arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál era el principal objetivo de ellos? Versículo 13. Quitar este mal de acá. ¿Y cómo lo iban a hacer? Lo iban a hacer matando a esos culpables. ¿Sí? Hasta ahora, hermanos, yo no veo que hayan consultado a Dios. Veo que fueron a un lugar que se llamaba Mizpa, en presencia de Dios, pero yo no veo que hayan consultado a Dios. Habían hecho un plan, tenían un plan supuestamente bueno para poder hacer justicia por mano propia, lo podríamos llamar venganza. Iban a vengar este pecado, iban a vengar lo que había sucedido con esta mujer. ¿Sí? Yo me preguntaba, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Esa era la voluntad de Dios? No lo consultaron, como decíamos, idearon un plan, pero esa no era la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podían juzgar un pecado con la muerte? ¿Cómo podrían juzgar ellos un pecado con la muerte? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella? ¿Cómo podrían juzgar un pecado con la muerte si ellos mismos eran más pecadores que ellos? O estaban en la misma condición de pecado, porque la palabra dice que todos estamos en la misma condición de pecado. ¿Cómo ellos podían atreverse a tanto? Es que estaban corrompidos, es que estaban sin Dios. Toda esta manifestación externa era el resultado de algo más profundo en el interior. Habían descuidado su relación con Dios,
¿sí? A veces las acciones externas son manifestación de lo interno o de lo mal que estamos en lo interno, ¿sí? El adulterio termina siendo una manifestación externa, o sea, el pecado concebido, pero es el resultado de todo un proceso interno, ¿sí? De dos cosas básicas que el cristiano tiene que tener y las pierde, que es la comunión con Dios, la oración, el arrepentimiento continuo, el estar cerca de la presencia de Dios. Si un joven que entra en las drogas, bueno, es el resultado del pecado final, pero ¿qué pasa en el interior? ¿Sí? Siempre hay algo en el interior. Y lo del interior siempre es espiritual. Lo espiritual se refiere a Dios. ¿Sí? Cuando alguien roba, ¿sí? Cuando hay un divorcio, siempre es... Nosotros vemos lo externo, vemos lo que se manifestó, pero adentro hay un problema grave. ¿Sí? Y estos del pueblo de Israel, estos 400.000 y los jefes de las tribus tenían un problema muy grave en su interior y iban a cometer pecado. Versículo 14. ¿Qué pasó? Benjamín toma partido en el pecado. Lejos de querer arrepentirse y decir, bueno, entregamos a esto acá, la cortamos, nos arrepentimos, toma partido con el pecado. ¿Cómo toma partido? Como dice ahí. Dice, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26.000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Que es llamativo, es curioso ver esta descripción final. ¿Sí? Esta descripción final es curioso. Ahora vamos a ver sobre eso, pero lo importante es que toman partido, se comprometen con ese pecado que habían cometido los moradores de Gabá, ¿sí? Y lejos de reconocer sus errores, se prepararon para la batalla. Eran muy arrogantes, ¿sí? Pretendían con sus 26.700 hombres ganarle a 400.000, ¿sí? Confiaban en sus fuerzas, ¿sí? En esos 700 que no erraban, ¿sí? Era imposible que ganen, ¿sí? Eran la gran minoría. Respaldaban una causa injusta. Iban en contra del pueblo de Dios, que defendía una causa justa, tenían a favor al sacerdote, al oráculo divino, así que tenían todas las chances de poder perder. ¿Sí? Todas las chances de poder perder. Sin embargo, ellos, por causa de esconder y no arrepentirse y no reconocer el error, fueron a pelear. Y dice el versículo 16 que no erraban. ¿Sí? Estos 700 tiraban y no erraban. ¿Sí? Estos eran perfectos para la batalla porque tenían grandes habilidades, ¿sí? Eran impecables como guerreros, pero en lo espiritual estaban para abajo. ¿Sí? En lo espiritual estaban para abajo. Ya el solo hecho de no arrepentirse y no reconocer el pecado es estar lejos de Dios. ¿Sí? En lo espiritual estaban muy mal. Hermanos, el éxito para el cristiano se mide en el número de batallas espirituales que podemos ganar, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, ¿sí? Con su dirección. ¿Sí? El éxito del cristiano se mide en el número de batallas espirituales que podemos ganar, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. No es imposible, ¿sí? No es imposible ganar batallas. Sí es cierto que algunas vamos a salir derrotados, ¿sí? Pero para eso podemos arrepentirnos y volver a retomar la carrera. ¿Sí? El éxito no depende de lo que puedo hacer, de mi capacidad o de habilidad, depende de mi relación y de mi comunión con Dios. Si ese trabajo donde estoy,
si soy muy eficiente en él, si tengo mucha habilidad, si tengo un don, si una carrera buenísima, un deporte, soy bueno para algo, pero si eso no me ayuda a acercarme a Dios, entonces no sirve para nada. ¿Sí? La palabra dice que no es con ejército y no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Versículo 18. Acá vemos por primera vez que deciden consultar a Dios. Vamos a consultar a Dios. Y lo que les ponen básicamente es su plan. ¿Sí? Ellos les ponen su plan y necesitan que Dios les diga, bueno, ¿quién va a ir primero? Pero el plan ya está. Este es el plan, Dios. ¿Quién va a ir primero? Y Dios, interpreto que a través de el que era el representante de Dios en ese momento y hablaba, que era un sacerdote levita, les dice, bueno, que vaya primero la tribu de Judá. ¿Sí? Muchas veces nos pasa a nosotros esto también, que usamos a Dios como un amuleto, que tenemos nuestro plan y le pedimos ya bendición por ese plan que ya tenemos. ¿Sí? Y ni nos ponemos a preguntarnos si realmente ese plan está en la voluntad de Dios y lo usamos como amuleto. ¿Qué puede hacer Dios con un plan? ¿Qué puede hacer Dios con un plan? Así. Bueno, lo que puede hacer Dios muchas veces es permitir, como sucedió en este momento. ¿Sí? Muchas veces es permitir, otras veces es descartarlo y obrar de acuerdo a su voluntad directiva. ¿Sí? Pero muchas veces en este caso es permitir, y a veces a nosotros nos permiten nuestros planes, y cuando no estamos en los caminos del Señor y en la voluntad de Él, ni en comunión con Él, así nos va. ¿Sí? Y cometemos errores y malas decisiones. ¿Sí? Versículo 19 al 21 vemos la primera derrota. ¿Sí? La primera derrota. Ellos se confiaron, somos 400.000, vamos contra ellos. 22.000 soldados del pueblo de Israel cayeron ese día. Cayeron ese día 22.000 soldados. En el versículo 22 y 23 vemos que ellos fueron a llorar y a consultarlo de vuelta, ¿sí? Para tomar nuevamente fuerza y confianza y preguntarle si debían seguir con esto, si deben ir de vuelta contra sus hermanos. Bueno, dice que Jehová les contestó, vayan de vuelta. Ellos tomaron ánimo, se volvieron a formar, ¿sí? Como el día anterior, y fueron. ¿Sí? Y fueron. ¿Qué pasó? Versículos 24 y 25. Segunda derrota. Esta vez cayeron 18.000 soldados del pueblo de Israel. ¿Sí? 18.000 soldados del pueblo de Israel. Y dice que inmediatamente subieron donde estaba la casa de Dios. Y dice que se sentaron. Es la primera vez, incluso es la primera vez que se menciona en Jueces este hecho. Y es trascendental. Porque dice, se sentaron, ayunaron y ofrecieron ofrenda de paz. ¿Qué es lo que hicieron en definitiva? Buscaron de vuelta la comunión con Dios y se arrepintieron buscando la ofrenda de paz. ¿Sí? La ofrenda de paz es una ofrenda en la cual vuelve a haber comunión con Dios, reconciliación a través de la expiación. A través de la expiación. ¿Sí? Es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él fue el Cordero, ¿sí? Que Dios usó como expiación para siempre, ¿sí? De nuestros pecados, y ahora tenemos comunión con Dios. Bueno, ellos necesitaban la comunión con Dios, y no, esto no iba a prosperar. ¿Sí? De hecho, versículo 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios
Y lloraron y se sentaron en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. ¿Sí? Se acordaron que estaba la presencia del Señor con ellos. Jamás la tuvieron en cuenta. Jamás la tuvieron en cuenta. ¿Sí? En aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? Y es la primera vez que reflexionan y dice, o desistiremos. Qué interesante acá cómo reflexionan, porque es la primera vez que entienden que puede haber una segunda opción, que quizás tendrían que haber dejado las cosas en la mano de Dios, que es el que juzga justamente, y no tomar venganza a ellos. ¿Sí? Desistiremos, reflexionan, queremos hacer tu voluntad en definitiva. Si nos decís que avancemos, avanzamos. Si nos decís que desistamos, desistiremos. Entonces, ¿qué pasa? Dios le contesta. Esta vez Dios le contesta y dice, subid porque mañana yo os entregaré. Entonces, la importancia de tener las cuentas cortas con Dios. Para ser bendecidos en todo lo que emprendemos, sabiendo que de esta forma vamos a obrar de acuerdo a su voluntad. Y lograr reflexionar para consultar siempre el camino que Dios quiere para nosotros. Que ese camino es eterno, ¿sí? Como dice el salmista, y que nos libre, ¿sí?, de andar por camino de perversidad. ¿Sí? Que nos libre de andar por camino de perversidad. Ellos reflexionaron, lo consultaron, evaluaron la posibilidad de desistir, pero Dios le habló y le dijo, vayan, porque yo se los voy a entregar. Y en el versículo 35 dice que derrotó Jehová a los hijos de Benjamín. ¿Sí? Derrotó Jehová a los hijos de Benjamín. Y dice el versículo 46 que murieron 25.000 benjaminitas. 25.000 benjaminitas. Y 600 benjaminitas huyeron, se fueron. Versículo 47. Y se fueron a esconder a un monte, ¿sí?, por 4 meses. Y allí estuvieron, ¿sí?, 600 de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y en el versículo 48 vemos que ellos destruyen todas las ciudades de la tribu de Benjamín con gran violencia. No dejan absolutamente nada, solamente vivieron estos 600 benjaminitas. ¿Qué pasó con estos 600 benjaminitas? ¿Por qué huyeron? ¿Se habrán arrepentido? La verdad que la palabra no los dice. No lo dice, pero bueno, es justamente el nexo para lo que pasa en el capítulo 21. ¿Sí? Porque en el capítulo 21, aparentemente, parecería que este arrepentimiento que habían tenido genuino ante la presencia de Dios, el arca, el sacerdote, pronunciando las palabras de Dios de que Dios iba a ganar la batalla y Dios gana la batalla, les duró poco. ¿Sí? Dice el versículo 21, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? ¿Qué es lo que vemos acá en este capítulo, en esta porción? Que el pueblo de Israel no asume la responsabilidad de todo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con las consecuencias
o qué tendría que pasar cuando nos encontramos con las consecuencias del pecado que venimos cometiendo? Porque el pecado lleva a consecuencias. Acá estamos encontrando una consecuencia de no haber consultado a Dios, de estar lejos de Dios, de haber ejecutado un plan para matar a toda una población, que de repente quedaron 600 y es un nuevo problema, ¿sí? No asumen su responsabilidad. Ellos cometieron un error y ahora le reclaman a Dios que Él tiene la culpa de estas consecuencias. ¿Sí? Ellos habían hecho promesas apresuradas, ¿sí? Que no estaban bajo la voluntad de Dios. Cuando se reunieron en Mizpa, ellos hicieron 2 promesas que la vamos a leer. Una es esta, que ninguna de sus hijas iba a ser la mujer de ellos, ¿sí? Y ellos sabían que no podían quebrantarla, pero tampoco se daban cuenta que esa promesa que habían hecho estaba en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios con nuestras oraciones, hermanos? A veces lo usamos, como dije, como un amuleto, ¿sí? A veces hacemos votos, tenemos que tener cuidado cuando hacemos un voto o una promesa porque tiene que estar siempre debajo de la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Hoy leía a nuestro hermano un pasaje que ahora lo voy a repetir. Santiago 4:3 dice que pedid y no recibís porque pedid mal para gastar en vuestros deleites y vuestros deseos. 1 Juan 5:14, tengamos confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántas veces pedimos cosas para gastar en nuestros deleites, en nuestros deseos, que están totalmente lejos de la voluntad de Dios? Bueno, estas personas hicieron una promesa que estaba fuera de la voluntad de Dios y ahora tenían que pagar las consecuencias. ¿Qué pasa cuando uno comete un error y ve las consecuencias? ¿Qué tendría que hacer? Uno tendría que arrepentirse, tendría que ir postrado a Dios, arrepentirse, ¿sí? Pedir misericordia. Pero estos hijos de Israel lo que hicieron fue tomar otra decisión para tapar el error anterior que fue peor, ¿sí? Tomar una decisión que fue peor, ¿sí? Eso es lo que hicieron. Quizás nosotros deberíamos preguntarnos antes, ¿sí?, de prometerle algo a Dios, ¿será bueno esto que voy a hacer o que estoy haciendo? ¿Da gloria a Dios lo que estoy haciendo? Dice que levantaron un altar, ¿sí? Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. ¿Sí? Sin embargo, este segundo altar y esta segunda ofrenda y holocausto, Dios no le responde porque Dios estaba mirando el corazón de ellos. Y realmente no se habían arrepentido, no lo estaban buscando a Él. De hecho, habían hecho un altar nuevo. ¿Para qué un altar nuevo? Si tenían a unos kilómetros Silo, en donde estaba el tabernáculo y la presencia de Dios. Estaba el altar de los sacrificios en donde tenían que ir a ofrecer ofrenda de paz como fue la vez anterior. Eso quisieron solucionar y buscar a Dios a su manera. Y Dios tiene una forma de actuar. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos hacia Él de la forma que Él quiere. No de la forma que nosotros queremos. Esto es el resultado de poco conocimiento, de ignorancia, ¿sí? Y por supuesto de nunca poner en práctica lo escrito en la ley de Dios, en la palabra, ¿sí? Ellos jamás pusieron en práctica, tenían una ignorancia total, ¿sí?, de lo que ellos tenían escrito hasta ese momento. Versículo 6, ellos reflexionan, ¿sí? Reflexionan y dice: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas a las mujeres. ¿Sí? Ellos reflexionaron de sus malas decisiones, de las consecuencias de sus malas decisiones, pero quedó todo ahí, quedó en eso. Porque en la próxima
en el próximo problema que se encontraron, volvieron a tomar una mala decisión y se acordaron de otra promesa que habían hecho. ¿Sí? Hicieron otra promesa, hicieron otro voto. ¿Hay alguno de las tribus que no haya subido a Jehová el Mizpa? Y hallaron que ninguno de los de Jabes Galaad había subido al campamento de la reunión. Entonces la congregación envió allí 12.000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad. ¿Qué es lo que hicieron acá? Ellos fueron a ese pueblo, ¿para qué? Para poder conseguir mujeres para estos 600 hombres, porque ellos no querían perder ese federalismo, ¿sí?, de las 12 tribus de Israel. Les importaba más el renombre del pueblo de Israel que el problema interior que tenían ellos, por lo cual habían caído y se habían corrompido, ¿sí? No, las 12 tribus, tienen que estar las 12 tribus. Hay que hacer lo que sea, ¿sí? Hay que hacer lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos, ¿sí? Dijimos que todos teníamos que estar reunidos en Mizpa. Hubo un sector de las tribus del otro lado del Jordán que no fue. Ok, bueno, vayamos a ese pueblo, mandemos 12.000 hombres, matemos a todos, a las mujeres, pero solamente las vírgenes las traemos y se las damos a los hijos de Benjamín que quedaron. 400 vírgenes, faltaban 200. Faltaban 200. ¿Sí? Una mala decisión para arreglar otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que causó? Muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Versículo 15. Miren lo que dice acá. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. La versión NTV dice que Jehová había dejado un vacío. ¡Qué atrevimiento! De decir que fue Jehová el que había hecho esto, el que había dejado un vacío, el que había hecho una brecha. ¿Sí? Dejó un vacío, le echaron la culpa a Dios. ¿Sí? Es lo que vemos como consecuencia de estar lejos de Él, ¿sí? De estar lejos de Él. ¿Sí? Le solemos echar la culpa a Dios cuando hay problemas, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando vemos injusticia. ¿Sí? Le echamos la culpa a Dios. Es claro que justamente este libro de Jueces se escribió y se dejó escrito para que nosotros tengamos conciencia cómo es el hombre y que toda la culpa de lo que está a nuestro alrededor somos nosotros mismos, nuestro pecado. ¿Sí? Cómo el pecado nos domina y pecamos contra Dios y vamos por nuestro propio camino. Versículo 16 al 24, más decisiones equivocadas para arreglar el error anterior. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Del versículo 16 al 24, secuestraron mujeres y se generó una especie de mercado de mujeres. ¿Sí? Esta para mí, esta para mí. Yo me imagino ese momento, ¿no? 600 mujeres, yo quiero esta, no, aquello. Se olvidaron de que en la ley de Dios estaba escrito cómo debe ser el trato hacia las mujeres. Dios lo dejó escrito. ¿Sí? Ni observaron eso. ¿Cómo deben ser las leyes que regían el matrimonio entre las tribus? Se olvidaron de eso. ¿Sí? Entre las tribus de Israel. Todo fue totalmente ignorado y olvidado. Y por ello, pecaron y actuaron en la forma que actuaron. Secuestraron a las mujeres. ¿Sí? El fin de este pueblo nunca fue agradar a Dios, buscar a Dios, glorificar su nombre. El fin era tapar sus errores con más malas decisiones y no importaba los medios. Pudo más el orgullo nacionalista de las 12 tribus que la gloria de Dios, más que la comunión con Él y más que andar
en su palabra. Por eso el versículo 25 del capítulo 21 dice que no tenían ningún liderazgo, ¿sí? No estaban orientados por su palabra, ¿sí? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Hasta los levitas se habían corrompido, hasta los levitas se habían desviado. ¿Aprobaba Dios todas estas actitudes? No. Nunca las aprobó, jamás. Pero permitió que queden registradas. Para nuestro provecho y para nuestra advertencia, hermanos. Quedó como un ejemplo de las cosas que hay que hacer, porque este libro de los jueces es un eslabón más en la historia de la salvación, que muestra el pecado, la caída y la miseria del hombre. Y si uno quiere hablar del pecado y mostrarle al hombre cómo es en esta sociedad y cómo se aleja de Dios y qué es lo que puede llegar a ser, que de hecho hoy lo hacen, acá lo vemos en los jueces. Lo vemos en los jueces. ¿Qué dice Filipenses 1:6, hermanos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Este es el objetivo, de que esto haya quedado registrado. Porque el plan de Dios es perfeccionarnos, ¿sí? El plan de Dios es que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Pero nosotros venimos de una naturaleza caída como la demuestra acá en el libro de Jueces. Pero quedó registrado para que Dios lo pueda utilizar, ¿sí? Para que seamos perfectos y seamos perfeccionados en nuestra vida cristiana. No debo hacer las cosas por mis propios principios, porque mis principios están corrompidos por el pecado, sino como cristiano debo orar y consultar siempre a Dios y a su voluntad. Y si erramos, ¿qué pasa? Y si erramos, arrepentirnos. No si erramos, tapar el pecado con otra decisión peor, con mis principios corrompidos. Arrepentirnos y volvernos a Dios. La palabra dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ustedes ya murieron al pecado, ¿sí? Cristo los rescató de esa condenación, de esa esclavitud, ¿sí? Perseveran de ninguna manera. Cuando yo hago las cosas a mi manera, el resultado es el libro de los jueces. Cuando hago las cosas a mi manera, el resultado es el libro de los jueces. Entonces, hoy es el día para reflexionar, porque si persigo una vida de arrepentimiento y de fe y de comunión con Dios, poniendo todos mis asuntos en sus manos, y Dios es el Rey de mi vida y dirige mis pasos, entonces todo va a ir bien. En mi vida personal, en mi vida familiar, en mi trabajo en la iglesia y en el entorno en el cual me desarrollo. ¿Vamos a poder mejorar todas las cosas a nuestro alrededor? Seguramente no. Sí, porque el mundo está en oscuridad y corrompido, en perversidad. Todo no, seguramente, pero el Señor Jesús, quien nos salvó, nos manda a que seamos sal y luz en este mundo, en esta sociedad. Y para terminar, hermanos, quiero que leamos Isaías 55:7. Dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos. Padre Celestial, te queremos agradecer por tu palabra. Gracias por tu advertencia a través de las páginas de este libro. Señor, gracias porque es como un espejo para nosotros, porque muchas veces hemos obrado de esta forma. Señor,
Pero gracias porque Jesucristo nos perdonó nuestros pecados en la cruz. Llevó nuestra culpabilidad. Líbranos de olvidarnos de ti. Líbranos de dejarte. Porque si no podremos caer en estos pecados terribles que cayó tu pueblo, Señor. Somos tan igual que ellos, Señor. Somos de carne y hueso, redimidos por Jesucristo, y tenemos las armas espirituales a nuestro favor. Ayúdanos a utilizarlas para que por tu gracia podamos vencer y ser exitosos con tu fuerza, Señor. Líbranos del camino del mal, Señor. Y como dice el salmista, guíanos en el camino eterno. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús, amén.